Hoy vamos a hablar de uno de los temas clave de nuestra medicina. Vamos a hablar sobre la aterosclerosis. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Por qué la tratan, pero no pueden curarla? ¿Y por qué además la tratan con pastillas que a la larga incluso pueden dañar a la persona? Hoy vamos a hablar sobre el colesterol. Vamos a hablar sobre las placas ateroscleróticas. Entonces, ¿qué es esto exactamente? Empecemos por el hecho de que nuestro sistema cardiovascular está compuesto por el motor, la bomba del corazón, que impulsa la sangre a través de los vasos sanguíneos. Las arterias llevan la sangre desde el corazón y la sangre regresa por las venas. Y en el momento en que el corazón se contrae, comprime la sangre y esta, con un impulso, comienza a avanzar por los vasos sanguíneos. Y la sangre estira los vasos sanguíneos en el momento de la contracción del corazón. En ese momento la arteria se estira y debido a la presencia de una pared muscular, también se contrae, empujando posteriormente la sangre a través de la arteria por el vaso sanguíneo hacia donde debe dirigirse. Esta pulsación, por cierto, podemos detectarla cuando revisamos el pulso de una persona, ya sea en la muñeca o en el cuello. Pero en el momento en que el corazón de una persona trabaja muy intensamente, bajo carga, bombea con fuerza, al mismo tiempo en ese momento también se bombean, se impulsan, se masajean, por así decirlo, las arterias por las que circula la sangre. Pero en el momento en que una persona reduce la actividad física, disminuye el esfuerzo físico, le exige menos a su corazón, el corazón comienza a trabajar con menos intensidad, entonces también disminuye la función de bombeo del corazón, se reduce la fuerza con la que el corazón impulsa la sangre y también disminuye el masaje de los propios vasos sanguíneos. Debido a que la fuerza de bombeo del corazón disminuye, también se reduce el masaje de la pared vascular durante la contracción cardíaca. Y en ese momento ocurre una atrofia, se produce una disminución, un adelgazamiento de la pared vascular, se vuelve más delgada y principalmente su parte media muscular se ve afectada, así como también la íntima interna, esa parte de la pared del vaso sanguíneo junto a la cual fluye la sangre durante su movimiento y las arterias en algunos lugares se vuelven más delgadas. Y como suele decirse, donde es más delgado, ahí es donde normalmente se rompe. Y también hay que tener en cuenta que donde la arteria se ha vuelto delgada, su pared interna se vuelve como rugosa, como si ya no fuera tan lisa para la sangre que circula dentro de los vasos. Y debido a esto, la sangre que se mueve por los vasos comienza a remolinarse en ese lugar. En ese lugar ocurre una especie de depósito, como si la pared del vaso sanguíneo se puliera con algo que hay en la sangre. Y en la sangre hay colesterol. Y en el momento en que una persona tiene vasos sanguíneos más delgados, los vasos se vuelven finos. Allí, en ese lugar donde es delgado, comienza a depositarse el colesterol. Así se forma la placa de colesterol, lo que llamamos una placa aterosclerótica, en el lugar donde la arteria se ha vuelto delgada. Sí, por supuesto, al principio esto cumple una función protectora, un papel defensivo. Es decir, en ese lugar el vaso sanguíneo se pule y cuando se pule se vuelve más duro, más resistente. Bueno, en ese lugar no se va a romper, pero más adelante se desencadena un proceso patológico. Y en ese lugar donde el vaso sanguíneo es pulido por la aterosclerosis, incluso comienza a formarse una especie de bulto. Allí también se acumulan plaquetas y otras proteínas que forman la placa aterosclerótica y posteriormente la placa obstruye la luz del vaso, impidiendo el flujo sanguíneo hacia el lugar al que se dirigía el vaso con la placa aterosclerótica en su interior. ¿Cómo intentamos tratar la aterosclerosis? Bueno, en general intentan tomar pastillas que reducen el nivel de colesterol en la sangre, toman estatinas. Vamos a discutir un poco la situación con las estatinas. ¿Son necesarias o no? ¿Qué tipo de medicamentos son las estatinas? Estos medicamentos cambian la fisiología del hígado en las personas, provocan daño destructivo al hígado, impidiendo que sintetice la cantidad suficiente de colesterol. Debemos tener en cuenta que en el cuerpo humano existen dos tipos de colesterol. El primero es el que consumimos con los alimentos.
Pero este colesterol es exógeno y no se utiliza para la formación de placas. De hecho, por eso son erróneas las teorías que dicen que en la aterosclerosis no se debe comer alimentos grasos, carne grasa o cerdo. Todo eso son tonterías porque la aterosclerosis no depende de la alimentación, sino del funcionamiento del hígado. Olvídense del colesterol exógeno, descártenlo por completo. Solo el colesterol endógeno, producido por el hígado, participa en la formación de la placa aterosclerótica. Y este colesterol producido por el hígado es el que se busca reducir al suspender el uso de medicamentos como las estatinas, olestatina, atorvastatina, lovastatina y otros. No presten atención solo al nombre comercial del medicamento. Siempre revisen el principio activo. Normalmente se indica en letras inglesas debajo del nombre del medicamento. Y ahí aparece estatina, atorvastatina. Estas estatinas son medicamentos que provocan la destrucción del hígado, lo que resulta en una degeneración grasa del hígado, distrofia hepática o esteatosis. El consumo de estatinas siempre va acompañado de destrucción del hígado. Sí, como resultado de tomar estatinas, debido a la destrucción del hígado y a que éste ya no es capaz de producir la cantidad suficiente de colesterol, que por cierto es necesario para el cuerpo humano, disminuye también la cantidad de ese colesterol. Observamos en los resultados de los análisis que realmente hay menos colesterol. ¡Hurra! Lo logramos, lo conseguimos. Pero así no funciona porque el hígado sufre. Y posteriormente, la degeneración grasa del hígado lleva a que el hígado comience a alterar sus funciones, tanto en la formación de bilis como en la purificación de la sangre, entre otras. Por eso, el consumo de estatinas y su efecto destructivo sobre el hígado llevan a que se logre una sola mejora, la reducción del colesterol, pero al mismo tiempo se produce la destrucción del propio hígado. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer para que una persona tenga un nivel normal de colesterol y no tenga placas ateroscleróticas? O mejor dicho, para evitar los trastornos circulatorios que provoca la presencia de estas placas. Bueno, lo primero y más importante es normalizar el funcionamiento del propio hígado. Muy a menudo me encuentro con casos en los que el hígado de una persona simplemente produce un exceso de colesterol debido a una alimentación inadecuada. No se trata de qué o cuánto come, sino de cuándo come. El hecho es que el hígado de una persona produce bilis durante toda la noche, la acumula en la vesícula biliar para que la persona pueda desayunar correctamente y así gastar toda la bilis acumulada durante la noche. Y cuando la persona no desayuna y no utiliza toda la bilis acumulada durante la noche, el exceso de esta bilis hace que el hígado comience a producir una cantidad elevada de colesterol, a veces incluso innecesario para el organismo. Por eso la alimentación adecuada en caso de aterosclerosis consiste en que no es necesario cambiar la cantidad de comida que consume la persona, ni la calidad de los alimentos. Los productos siguen siendo los mismos, pero es imprescindible consumirlos en la mañana, tomando la mayor parte de la ingesta diaria en el desayuno. Es necesario que la persona tenga un desayuno abundante, un almuerzo pequeño y casi nada para la cena. Y solo en ese caso el hígado se liberará de manera racional y constante de la bilis que produce y no se generará una mayor cantidad de colesterol que luego encontramos en la sangre. Es necesario asegurar, mediante una alimentación adecuada, la eliminación oportuna de la bilis que produce el hígado. Lo segundo, que es sumamente importante para la limpieza del hígado, es el uso de calor infrarrojo y cerámica de turmalina. Delante de ustedes hay productos de cerámica de turmalina que se calientan a una temperatura de 50-55 grados y cada vez después de comer los aplicamos en el hipocondrio derecho. Al aplicarlo en el hipocondrio derecho, calentamos el hígado durante 20 o 30 minutos, pero siempre después de cada comida. Y cuando realizamos este calentamiento del hígado, los conductos biliares se dilatan y toda la bilis fluye hacia el intestino. Pero esto no se puede hacer con el estómago vacío y es imprescindible hacerlo cada vez después de comer. Este calentamiento del abdomen estimula la producción de bilis adecuada, es decir, no será demasiado espesa ni se estancará.
Este calentamiento del hígado conduce a la recuperación estructural del órgano, lo cual es muy importante en el desarrollo de la esteatosis hepática. Por eso, una alimentación adecuada y el calentamiento del abdomen son factores fundamentales para resolver el problema de la aterosclerosis y evitar que aumente el colesterol. Y en segundo lugar, el colesterol, ya sea en grandes o pequeñas cantidades, solo se deposita en aquellos vasos sanguíneos que están dañados. Sin daño, el colesterol simplemente circula por los vasos, simplemente flota en la sangre y no se deposita. Para que el colesterol no se deposite, es necesario que los vasos sanguíneos no estén dañados, sino intactos. Mantener la integridad de los vasos sanguíneos se logra mediante actividad física, lo que llamamos ejercicios cardiovasculares, que provocan un ligero aumento del pulso a 100 o más y un leve aumento de la dificultad para respirar en la persona. Y este tipo de ejercicios físicos más simples, sentadillas, caminar rápido, sin mencionar correr, andar en bicicleta, cualquier actividad física que mejore y fortalezca el trabajo del corazón, a menudo solo con la actividad física es suficiente para reducir el nivel de colesterol y detener o ralentizar el desarrollo de la placa aterosclerótica. A veces incluso hay casos en los que se logra reducir el tamaño de la placa. Me ha tocado ver tales casos. No son frecuentes, pero también ocurren y existen. Pero sin actividad física, los vasos sanguíneos seguirán dañados y aunque el nivel de colesterol no sea alto, de todos modos se formará y crecerá la placa aterosclerótica. Por lo tanto, saquemos una conclusión. Si quieren deshacerse de la aterosclerosis, limpiar, por así decirlo, limpiar sus vasos sanguíneos, necesitan dos cosas. Necesitan mejorar su alimentación para que el colesterol no aumente. Para ello, trasladen toda la comida a la mañana y un poco al almuerzo. Apliquen calor infrarrojo en el abdomen con cerámica de turmanio cada vez después de comer. Y lo segundo son las actividades físicas que deben realizarse para nuestro cuerpo: caminar mucho, correr mucho, moverse mucho, andar en bicicleta. Simplemente no quedarse sentado, sino dar ese esfuerzo que hará que el corazón trabaje más intensamente. Así es como se debe actuar, así es como se debe hacer para que no haya vasos sanguíneos obstruidos, para que las placas ateroscleróticas no aumenten, sino que por el contrario disminuyan. Y este es el método con el que se pueden limpiar los vasos sanguíneos.